¿Qué hora es? Bueno. 17:08. Listo. Dentro de las actividades del Instituto de Derechos de Seguros del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, y ante la realidad de esta pandemia, vamos a tratar el tema, el seguro de responsabilidad civil en tiempos de COVID-19. Agradecemos mucho la participación de ustedes en esta reunión abierta virtual, organizada, conforme el siguiente programa. El doctor Oscar Benclow, director del Instituto de Derechos de Seguros del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, procederá a la apertura de la reunión. Por problemas técnicos de último momento, solo lo escucharemos, no lo podemos ver. Te escuchamos, Oscar. Muy buenas tardes. En realidad les doy la bienvenida en esta primera reunión virtual del Instituto de Derechos de Lomas de Zamora, en esta época para todos nosotros que va a ser realmente memorable, no por sus bondades, sino que el tema de la pandemia ya está inserta en el título de esta reunión y resulta paradojal que el tema de la pandemia, que implica aislamiento y cuarentena, convoque a tantos colegiados en este evento, cuestión que realmente me alegra y formalmente les doy la bienvenida. Antes de pasar a presentar al disertante, quiero recordar, es propicio recordar dos fechas. La primera fecha que quiero hacer recordar es que este año se cumple 25 años de la creación del Instituto de Derecho de Seguros del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. Allá por octubre de 1995, el Nobel Instituto de Derecho de Seguros de Lomas convocó a su primer evento académico y desde esa fecha intervino activamente en la actividad académica, interviniendo en congresos nacionales e internacionales de derecho de seguro, presentando ponencias, integrando en comisiones y dejando en lo más alto el nombre del instituto y del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. El punto culminó esta actividad iniciática académica con la organización en los días del 27, 28 y 29 de octubre del 2004, con el 11º Congreso Nacional e Internacional de Derecho de Seguros, que tuvo más de 450 inscriptos, que tuvo gran repercusión. Se presentaron prácticamente 70 ponencias en 2 tomos que los colegiados pueden consultar en la biblioteca del colegio. Es entonces para mí un orgullo poder darles a toda
a todos esta bienvenida en esta época tan especial y haber invitado a tan prestigioso jurista. La otra fecha que quiero recordar es que este año se cumplen 5 años del dictado del Código Civil y Comercial de la Nación. Tal aniversario va a ser conmemorado con un evento académico que está organizado por el Colegio de Abogados de las Lomas de Zamora a través de su área académica y de la intervención de todos los institutos, evento a la cual desde ya invito para su participación. El doctor Schiavo, que es, no digo un viejo amigo, porque una cosa es viejo amigo y otra cosa es amigo viejo, pero es un viejo amigo y colaborador del Instituto de Derecho de Seguros y colaborador en ese evento, colaborador importante de ese evento académico del año 2004, donde se realizó el Congreso. Yo quiero resumir en 2 o 3 palabras al doctor Schiavo en su actuación académica. Es un jurista de sólidos conocimientos jurídicos en derecho en general y en especial en derecho de seguros. Pero su característica esencial es que él abraza esa actividad con realmente gran pasión. Eso lo hace acreedor de innumerables propuestas de innovación que realmente lo hace una persona inquieta, inconformista, ya que no es un simple repetidor de textos y de teorías ya explicitadas, sino siempre bucea innovando en el derecho. Por ello, para mí es un honor y un orgullo haber inaugurado estas reuniones virtuales invitando al doctor Schiavo a exponer sobre una temática tan importante, no solamente para especialistas en derecho de seguros, sino para los profesionales en general. Por ello, María Teresa Lorenzón va a hacer la presentación formal del disertante invitado. Gracias, Oscar. He hecho una apretada síntesis del currículum y digo que el doctor Carlos Alberto Schiavo es abogado, doctor en ciencia jurídica, profesor universitario de los cursos de posgrado de la UBA, profesor del doctorado de Derecho en la Universidad de San Carlos de Guatemala, entre otras cátedras que dicta en la actualidad. Es miembro de la Comisión de la IDA, de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Derechos de Seguro. Es autor de 10 libros o más y coautor sobre la temática del seguro. Autor de más de 100 trabajos de análisis dogmáticos y comentario a fallo, publicados en la Argentina, Brasil y Colombia. Expositor en conferencias y ponente en congresos de derechos de seguros
en la Argentina, Chile, España, Brasil, Uruguay, entre otros. Les quiero contar que la mecánica de esta reunión virtual prevé que se podrán formular preguntas al disertante por chat. Lo pueden ir haciendo a medida que el disertante expone, y le pedimos que por razones de organización las mismas sean concisas, concretas y específicas, a fin de permitirles al doctor Schiavo responder la mayor cantidad posible al finalizar su disertación. Así que, doctor Carlos Schiavo, lo escuchamos. Les agradezco mucho. Fundamentalmente quiero agradecer al Instituto de Derechos Seguros de Lomas de Zamora la invitación y a todos los participantes. Espero que podamos pensar juntos algunas cosas. No hay nada dogmático, todos son planteos para que pensemos juntos. El tema de la pandemia, que ahora quiero que esto funcione y no funciona, no suele pasar. El tema de la pandemia comienza a preocuparnos en 1918, año en el cual apareció el virus H1N1, duró 3 años, el primer año nada más se llevó 3 millones de personas y la famosa segunda ola se llevó al resto. Fueron 50 millones de personas en todo el mundo que murieron. En Argentina murieron 15.000, lo que representa el 3 por 10.000. Este número quiero que lo recuerden para ver la poca incidencia que estas pandemias habían tenido en su momento en Argentina. En el año 2008 se produce el virus subtipo H1N1. Dura 2 años. Hubo 600.000 muertos en todo el mundo. En Argentina 626 muertos. Ya no estamos hablando de 10.000, sino estamos hablando del 1 por 1000. Esto significa mayor mortalidad. Según el Boletín Integrado de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, boletín que pueden consultar ustedes, muy bueno, el 471, hay eventos que los profesionales médicos deben notificar, que son de notificación obligatoria, que se llaman infecciones respiratorias agudas, IRAC. En el año 2019 hubo reportados por influenza 710.000 casos en Argentina y de neumonía 130.000, lo que da un total de 840.000 casos de afectados con afecciones pulmonares. Y nuestra tasa de mortalidad es del 5 por 1000. Esto significa que el año pasado, en el 2019, de neumonía y de influenza, murió aproximadamente unas 5.000 personas. No había en esos momentos los sistemas actuales de prevención. Entonces, la cuestión es, primero, si la pandemia es lo que genera la intervención y el análisis de los sistemas jurídicos o los medios de prevención, como fueron en nuestro caso la cuarentena. La pandemia hubiera producido, y lo ha producido en otros lugares, algunas crisis económicas, muertes, pero no hay afectación en el devenir continuo y constante de las relaciones jurídicas. Entonces, lo primero que nos preguntamos es, ¿son imprevisibles? Lo eran hace muchos años. Hoy tienen que fijarse que hay un informe, que yo lo tenía por acá también del Boletín Integrado, el 6% de las personas fallecidas por H1N1 en el año pasado es una variante del H1N1 del año 2009. O sea, 10 años después todavía hay muertos vinculados a la pandemia del 2008-2009. Entonces, yo parto de la base de que cuando ocurre algo como esto, catastrófico, tanto en lo económico, quienes lo estudiaron y otros que lo vivimos, sabemos lo que fue el Rodrigazo. Hasta el Rodrigazo la gente hacía sus ofertas de los inmuebles y las transacciones se hacían en pesos. Después de lo que fue el Rodrigazo, que fue una devaluación tremenda en un solo día, la moneda argentina dejó de tener valor y se usó al dólar. ¿Por qué? Y porque la Corte dijo a partir de eso que la inflación era un hecho previsible, ya no era más imprevisible. Y hoy las pandemias tampoco son imprevisibles.
La pregunta es si los daños pueden ser evitados. ¿Cuáles? Siempre pensando en el interés y los derechos individuales, tenemos que preguntarnos si cada vez que se van a evitar los efectos previsibles de las pandemias, vamos a estar en emergencias sanitarias que impliquen pandemias. Todo esto es lo que tenemos que prever hacia el futuro. ¿Por qué? Porque cada vez los tiempos entre pandemia y pandemia, o entre epidemias, cada vez son menores. Pero no nos olvidemos que nosotros también tenemos otras pandemias, otras epidemias en nuestro país que también tienen una alta mortalidad, como puede ser el del mosquito, que ahora me sale el nombre, chikungunya, y las demás. Dengue. El dengue. El dengue. Y también tenemos otra pandemia que parece desapercibida. 8.000 personas mueren por año en accidentes de tránsito. Entonces, evidentemente hay cosas que uno puede decir, sí, ya la pandemia no puede ser, no se puede manifestar que sea imprevisible. Y tampoco entonces debería aceptarse que se siga con medidas de emergencia. ¿Qué pasó? Antes de que se supiera todo esto, supiéramos siquiera lo que era el COVID, saliera en algún diario lo que fue el COVID, algunos ya lo sabían desde el año pasado, pero nosotros estábamos todavía en vacaciones, salió la ley 27.541. Ustedes saben que en nuestro país desde el año 2002 vive en emergencia. Al famoso regalo que le hizo el presidente, que estaba en ejercicio en ese momento, el 6 de enero, hasta más parecía irónico el chiste, porque el 6 de enero fue domingo, él lo firma el lunes como fecha 6 de enero, nos regala una ley de emergencia económica que luego fue prorrogada, y ahora se vuelve a prorrogar. Pero esta vez con un agregado que no hubo ni existió antes. En este caso se declara la emergencia en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria y sanitaria. Por primera vez se declara la emergencia sanitaria. ¿Qué significa cuando hablamos de emergencia? ¿Por qué es importante la cuestión emergencia? Porque el Congreso Nacional le delega en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria y sanitaria, de acuerdo al artículo 76 de la Constitución, funciones legislativas al Poder Ejecutivo, el cual comienza a tirar DNU de todo tipo. Por supuesto que el artículo 76 dice, sobre una materia específica y por un tiempo limitado. La materia específica, sí, bastante extensa por todo lo que esto implica, pero bastante amplia. Fíjense, estamos hablando de pandemias que dan lugar, por supuesto, a medidas de emergencia. La pregunta es, si son previsibles en el futuro, ¿también van a haber emergencias? ¿O va a ser que todos los protocolos y todos los sistemas que vengan tienen que estar ya previstos de antemano? Y vamos a ver por qué decimos esto. ¿Qué es lo que le dio, lo que hizo con el DNU, el famoso decreto 279/20, el Poder Ejecutivo? Dictó el aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Y qué dice? Que cuando se constate la existencia de una infracción, se procederá de inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente en el marco de los artículos 205 y 239 concordantes del Código Penal. Yo siempre dije que, cualquier penalista suele decir lo mismo, que el derecho penal es la última ratio. O sea, se supone que la norma se impone por su racionalidad, porque tiende al bienestar general, y por eso no debería haber una sanción. Pero ya que está, pongámosla, dijeron. Fíjense cuál es. Será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años, totalmente escarcelable los dos términos. El que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Estamos hablando del 205 y el 239 es resistencia a la autoridad. O sea, en definitiva, no fue la solución mejor. No sé, en algunos lugares, algunos municipios aprovecharon la confusión en este aspecto y empezaron a legislar estableciendo multas, como si fuera una infracción de tránsito o una infracción municipal, y a partir de ahí multas de hasta 10.000 pesos, por ejemplo, por estar violando el aislamiento.
La pregunta es ¿por qué no incorporó el artículo 202 y el consecuente 203? Porque ambos son dolosos. Acá no es violar medidas para evitar la propagación, sino es introducir una epidemia, un virus, para propagar. O sea, estos son dos delitos dolosos y nadie hubiera incurrido, en principio, en estos tipos de delitos. Vamos a ver qué pasa con la ASPO, la circulación vehicular y los contratos de seguros de automotores. Ya estamos en emergencia y ahora tenemos algo que dice los vehículos que no están siendo utilizados por personas que realizan trabajos esenciales no pueden circular. O sea, está prohibido que circulen los vehículos. Y entonces muchas aseguradoras empezaron a discutir si estaba excluido de la cobertura esta situación, el que viola el ASPO. Fíjense que el Ministerio de Seguridad dice en el mismo decreto, que habíamos visto antes, que deberá disponer la inmediata detención de los vehículos que circulen en infracción a lo dispuesto en el presente decreto y procederá a su retención preventiva por el tiempo que resulte necesario. Yo lo he destacado porque es la palabra detención y retención. Son las dos palabras que hay que destacar en esta situación, para evitar el desplazamiento y la salvaguarda y todo lo demás. ¿Por qué digo retención y detención? Porque el artículo 23 del Código Penal establece que cuando se comete un delito doloso sobre el que recaen sanciones, se decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho. Obviamente, no le van a devolver a un ladrón el revólver con que cometió el robo después que cumpla su pena. Eso es de pura lógica. Fue pensado en narcotráfico, lo que fuera, por eso habla, y de las cosas o ganancias que son producto o provecho del delito. Entonces, no faltó el que dijo, bueno, el que circula con el automotor durante el ASPO está cometiendo un delito, está violando el artículo que habíamos visto del Código Penal. Por lo tanto, hay que producir el decomiso. Son dos cosas distintas. El decomiso es después de la sentencia y de todo un proceso penal. La retención a la que se refiere el decreto es inmediata y en el momento, y solamente se lo retiene para después devolvérselo. No se lo queda al Estado. Por eso hablaba de la palabra retención. ¿Por qué? Porque el decomiso modifica al dominus, al titular de dominio. En la retención yo estoy teniendo, y quien tiene reconoce en otro la posesión y el dominio. O sea que el Estado nunca asumió para sí quedarse con esos vehículos. Es una tontería que han dicho por ahí y no vale la pena. Sobre estas bases, vamos a ver cuáles son las nuevas instituciones del Código Civil a la luz de la emergencia sanitaria. A ver, en este debut del Código Civil frente a una emergencia. El primero es el famoso artículo 1710, novedoso artículo del deber de prevención del daño. Dentro de los conceptos de responsabilidad civil se habla de reparar el daño, pero por primera vez se pone la obligación de prevenir el daño. Y fíjense qué amplitud. Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, evitar la ocurrencia de un daño o disminuir las consecuencias del mismo. Toda persona. O sea, todos nosotros tenemos el deber de evitar un daño o evitar la propagación del virus. Por lo tanto, cualquier persona podría demandar a cualquier otra persona que esté violando. No necesita hacer la denuncia solamente, podría hacer la denuncia para que cesara, pero también tiene el deber de demandarla para que cese. La acción preventiva, cuando una acción o omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, en este caso, quien está circulando por la calle, quien organiza una fiesta de cumpleaños con 300 personas, un baby shower, estuvimos acá cerca de Necochea, podría ser demandada antes, si alguien sabe que se va a hacer ese evento, no hay que esperar que lo haga.
es deber de todo el que sabe que va a ocurrir eso, demandarlo. Esto es lo nuevo, y por primera vez vamos a ver posible las acciones preventivas. Son acciones rapidísimas, casi lo mismo que un amparo. ¿Y qué nos trae el código respecto de la asunción voluntaria del riesgo? Que también va a tener que ver con esto de la pandemia. La exposición voluntaria a un riesgo no exime de responsabilidad a quien produjo el daño, salvo el hecho del damnificado, que ya vemos que es una eximente. Esta es otra novedad del código. Antes hablábamos de culpa de la víctima, o sea, los centrábamos en la acción de la víctima. Ahora el hecho del damnificado está en la relación causal. O sea, no hay que probar que fue culposo, sino que hay que probar el hecho nada más, no la calificación del hecho, y que ese hecho rompió el nexo causal. Pero el punto 4 es más importante. El que se puso en posición de peligro para salvar a otro o a otras personas o una cosa, tiene derecho a ser indemnizado. Yo no digo que los médicos, que tienen una obligación legal, pero el que realiza gastos para prevenir la propagación del coronavirus y que corre el peligro para sí, se está poniendo voluntariamente, y de esto les puedo asegurar que hay muchos voluntarios que están sufriendo eso, tienen derecho a ser indemnizados. Estas son las novedades, en principio, que nos trae el Código Civil respecto a esta situación de pandemia que estamos viviendo. Vamos a ver entonces la responsabilidad civil en tiempos de crisis. ¿Qué pasa cuando se viola el ASPO? Y alguna persona sufre un daño violando el ASPO. O causa un daño que no tiene nada que ver, ninguna vinculación con la propagación de la enfermedad. Son las dos situaciones. Vamos a ver en materia contractual. En materia contractual, me estaba olvidando un pedazo. Respecto del daño sufrido, la violación del ASPO no guarda ninguna relación causal con el daño que uno sufre o con el daño causado. Podría, yo violo el ASPO, estoy caminando, veo al muñequito que me deja pasar, cruzar la calle, alguien me atropella. Podría defenderse diciéndome, pero usted violó el ASPO, si usted no hubiera estado en la calle yo no lo hubiera pisado. Yo creo que no cambia nada. Esto no es un hecho. La violación del ASPO es una violación administrativa, a lo sumo penal, pero no tiene ninguna relación causal con el hecho de que me atropellen. Podría ser un agravante del daño causado, decir, bueno, pero usted causó un daño no teniendo que conducir, violando la restricción establecida, produjo esto, entonces usted es culpable. Ahí viene la cuestión. Si es responsable, y lo va a hacer, porque no tiene nada que ver que haya violado ni la víctima, ni el victimario, o el damnificado, el dañante, la cuestión es cómo asume la compañía de seguro esta situación. ¿Por qué? Porque las exclusiones de cobertura establecen en la rama automotores que no está cubierto los daños producidos si el vehículo no está habilitado según la reglamentación para circular. Entonces alguien dijo, bueno, el vehículo, vimos por las normas del decreto de necesidad y urgencia, no puede circular. Si no podía circular y provocó daños o le provocaron daños al mismo, estando circulando, debería estar excluido de la cobertura esos daños que ha sufrido. El primer inconveniente que vemos en esto es que la exclusión de cobertura dice que el que no está habilitado a circular es el automotor. No está en condiciones de circular de acuerdo a la reglamentación. El que no está autorizado por las normas del aislamiento social preventivo obligatorio es el conductor, no el auto. El auto está en condiciones de circular reglamentariamente, por lo tanto esa exclusión de cobertura que algunos quisieron esgrimir no va a ser ni va a prosperar. La otra situación es, ¿qué ocurre si el vehículo tiene daños con motivo de la retención que hace la autoridad pública de esos vehículos? Les digo que en la práctica no hubo tal retención tan masiva como se creyeron que iba a ocurrir,
por la cantidad de causas penales, la cantidad de automotores que fueron sancionados por violar la ASPO, no fueron tantos los retenidos. Pero suponiendo de que se hubiera retenido ese automotor por parte de la autoridad policial, la pregunta es qué pasa si aparece luego, se le devuelve con faltantes o con daños. Si eso va a estar cubierto. Ahí sí funciona una exclusión de cobertura que dice que cuando el automotor es retenido, secuestrado por la autoridad pública, no está cubierto, están excluidos los daños, tanto en robo parcial como en daño. Estas son las dos situaciones en que estamos, que pasa con la violación del ASPO. En materia contractual, ¿podría el Estado intervenir en materia contractual? ¿Podría el Estado intervenir en materia de los contratos? Veamos 4 casos paradigmáticos resueltos por nuestra Corte. Cine Callao, Hospital Británico, Peralta y Smith, que todos nos conocemos y que vamos a recordar. Sobre todo en esta cuestión, si el Estado puede intervenir en los contratos privados, en esto de la emergencia sanitaria y las consecuencias que esto genera. En Cine Callao, ustedes recuerdan que se había establecido una norma muy linda, que era que en los cines se tenía que poner un número vivo. La sociedad de trabajadores de Varieté había logrado que saliera una disposición, por lo cual en los cines tenía que ponerse número vivo. Esto es, que los que están todas las jóvenes no lo recuerdan, los que estuvimos en esas épocas lo recordamos, entre película y película apareció un señor con una guitarra que la tocaba mal y alguien que cantaba peor, pero se cumplía la norma, o sea, porque la norma era que tenía que haber un número vivo y por supuesto que era el más económico y barato, yo creo que muchos pagaban para poder estar ahí. La cuestión de que el Cine Callao dijo, yo no pongo nada en número vivo, esto es una tontería. Le aplican la multa, apela y llega a la Corte. ¿Y qué dice la Corte? Que la libertad de comercio y la propiedad se deben analizar con razonabilidad. O sea, no es un valor absoluto, pero siempre en función del bien común y no de un sector o grupo. Acá hay intervención en los contratos y en las prestaciones que deberían prestar los comerciantes cinematográficos en favor de un sector. Y ahí la Corte hizo lugar a la apelación y no prosperó la multa, o sea, se le liberó de la multa. El segundo tema, más moderno, es Hospital Británico. Cuando la ley 24754 modificó la prestación médica obligatoria, introduciendo a la medicina prepaga la atención del HIV, no solo médicamente, sino farmacológicamente y hasta psicológicamente, las entidades de medicina prepaga protestaron diciendo, usted se mete en el contrato mío a decirme que tiene que estar la prestación y me agrega una prestación y no me deja aumentar el costo por la cuota de esto. Entonces, lo importante acá, lo más importante no está en el fallo de la Corte, sino lo que dijo el Procurador General de la Corte, que era Becerra. Y que dice, si para justificar el ejercicio del poder de policía fuera menester que en cada caso estuviera comprometido el bienestar de todos y cada uno de los habitantes, no sería posible. Fíjense cómo cambia respecto del Cine Callao. Lo que está diciendo es, no es un sector, pero no necesariamente la intervención del Estado debe ser para todos, sino para un importante sector, que en este caso eran los pacientes de HIV. O sea, no es lo mismo número vivo que paciente de HIV. Y acá está lo interesante. Lo que dice es, y utiliza un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos. En un sentido similar, el precedente del fallo de la Corte dice, la Constitución no garantiza el privilegio ilimitado de ocuparse de un negocio o de conducirlo como a uno le plazca. Más clarito imposible. Eso es abrir la puerta y decir, señores, ese concepto que teníamos, la propiedad privada, absoluta, y la libertad de contratar, y que el Estado no se meta en los contratos, con el dictamen de Becerra y el fallo en Hospital Británico, esto ha fenecido definitivamente. En el caso Peralta, ustedes recuerdan, Peralta puso homoplata en un plazo fijo, y cuando la quiso sacar le dieron unos papelitos de colores que se llamaban Bonex, y dijo, no, yo puse plata, yo quiero plata. Y acá tenemos una Corte que dijo,
que no reconoce derechos absolutos y en momentos de perturbación social y económica, y nuevamente entonces vuelve a hablar de que la Constitución no da una garantía absoluta al derecho de propiedad, ni al derecho establecidos en el artículo 14 de la Constitución Nacional, que es asociarse. Fíjense, ahora la Inspección General de Justicia se ha metido en los contratos societarios y a los directorios de las sociedades anónimas, sociedades antes llamadas comerciales, tiene que haber un 50% de mujeres. Es una resolución reciente de la Inspección General de Justicia. El Estado se mete porque el derecho a decidir quiénes van al directorio no es absoluto. O sea, vayan pensando qué va a pasar cuando esto se vaya aplicando a cada caso que tengamos que ir atendiendo, cuando alguien diga, sí, a mí la emergencia tal cosa. ¿Qué viene el Estado a meterse acá y decirme que yo tengo que pagar el sueldo igual, si no me están prestando relación laboral? Y sin embargo lo está obligando el Estado. Smith fue distinto, pobre Smith. Ustedes saben que Smith inició la demanda porque él creyó que si puso dólares, les iban a devolver dólares. Y no le devolvieron dólares. Y no solo eso, sino que Smith no vio la sentencia de la Corte porque falleció antes. Y fíjense que Smith dice, en el caso de la existencia de una crisis económica, cuestionar el acierto o conveniencia de una implementación de medidas paliativas por parte del Estado, y vuelve a hablar de, en general, este fallo, que no existe un derecho absoluto y sí existe una facultad en estados de emergencia para que el Estado intervenga en el orden patrimonial, como una forma de hacer posible el cumplimiento de las obligaciones a la vez que atenuar su gravitación negativa sobre el orden institucional de toda la sociedad. Con lo cual, fíjense que esto da para mucho. Las entidades de seguros hicieron una petición a la superintendencia muy extensa, lograron varias de ellas. Por ejemplo, el balance que tenía del primer trimestre del 2020 se prorrogó, el balance que cerró el 30 de junio se prorrogó su presentación, pero habían otras peticiones más que están por ahí dando vueltas, y una de ellas era pagar la indemnización de los siniestros en cuotas. Ya fue declarado esto hace mucho tiempo, cuando se lo estableció por un DNU, fue declarado inconstitucional, pero ¿por qué? Porque es un sector, ahí iría sine callao. No sé en otros casos. En otros casos, ¿qué pasaría cuando el Estado interviene, dicta normas que afectan el derecho de propiedad? Bueno, ya sabemos cuál es el pensamiento de la Corte Suprema, y fueron variadas, porque no es una sola composición. Ahora vamos a ver la responsabilidad civil, las nuevas instituciones, pero más allá de la emergencia sanitaria. Esto significa que el doctor Schiavo, durante la cuarentena, dijo, vamos a releer el Código Civil y Comercial a ver qué encontramos nuevo. Lo primero que miramos fue que cualquier acción o omisión que cause un daño a otro es antijurídica si no está justificada. Qué distinto al Código Civil. El Código Civil establecía que no había otra sanción, no había otra penalidad que las establecidas en este código. O sea, pensaba que la indemnización, llamada de alguna manera de responsabilidad, no era otra cosa que una sanción civil al dañador. Y ahora estamos hablando que el que causa un daño lo tiene que reparar. Y fundamentalmente no define daño, sino que dice es antijurídica si no está justificada. Las causas de justificación vamos a ver que son casi nulas, pero existen. Y luego hace otra cosa que es importante. Establece una igualdad entre el deber de no dañar a otro, el Nemen el Aede, famoso, y el incumplimiento de una obligación. Ahora son iguales. Ya que el doctor Enclovis nombró el Congreso Nacional de Lomas de Zamora, en ese congreso yo presenté una ponencia donde ya establecía en el 2004 que las diferencias entre las llamadas responsabilidades contractuales y extracontractuales ya era un queso gruyere por donde pasaba cualquier cosa, porque no había una pared que las dividía. Ya la práctica y la doctrina demostraban que eran lo mismo. O sea, de esto había quedado en aquel momento casi como una única forma de explicarlas, la prescripción. Una era 2 años, otra de 10 años. Hoy todas las acciones de daños y perjuicios, fueran estos contractuales o extracontractuales, son 3 años. Entonces, tenemos algo que todavía no se ha hecho carne en la gente,
que esto es que el incumplimiento de una obligación también se asimila al deber de no dañar a otro. Está equiparado. En base a esto, tenemos algo más todavía. Viene el código y nos dice, definamos el dolo, lo define mal, pero vamos a explicar algo que no existía. Dolo, siempre dijimos que es, y lo dice el código, la producción de un daño de manera intencional. Y acá viene la novedad. O con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Ah, linda novedad que nos trajo. ¿Qué significa esto? Yo doy un ejemplo práctico. Si alguien conduce en estado de ebriedad, por supuesto le dirán no cubre el seguro, lo que quiera y todo lo demás, pero tiene que comprender la criminalidad del acto al momento de estar conduciendo. No al momento de emborracharse, al momento de estar conduciendo. Podríamos hablar del dolo eventual, pero al momento del hecho. Y evidentemente va a ser un poco difícil probar que estando borracho comprendía la criminalidad del acto. El Código Civil no, el Código Civil nos dice, espere un momento, usted vino con el coche sobrio, sabía que iba a saber salir y manejar el coche, después de tomar. Cuando empezó a tomar, usted tuvo una manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. No me interesa si se emborrachó o no. Usted empezó a tomar alcohol sabiendo que tenía que irse con un coche. Fíjense a dónde llega hoy el concepto de dolo. Recuerden que casi la culpa no existe, porque es un remanente que dice, cuando también es una acción dolosa cuando es indiferente la culpa. Por supuesto que yo sigo insistiendo que el concepto de dolo civil dista mucho de ser el apropiado, porque toda acción para poder ser responsable tiene que haberse ejecutado con libertad, discernimiento e intención. Si no, no es voluntaria. Y si es involuntaria, habrá una posibilidad de una indemnización de equidad, si hay una persona dañadora de fortuna y damnificó a una persona de escasos recursos, pero no es responsable. ¿Por qué? Porque no ejerció el acto con voluntad. Entonces me dice, si saco la palabra intención del dolo, ¿qué me queda? Me queda el concepto de la dogmática penal. Es la acción u omisión con conocimiento y dirigiendo la acción hacia un resultado. No me interesa si tenía intención, si no tenía intención. Está actuando, dirige su acción en procura de un resultado. Esto es muy bueno leerlo de Jacob o de Sanchinetti, que es la teoría objetiva del dolo. Entonces, para él hay diferencias entre la tentativa y el dolo realizado, la tentativa inacabada, por una simple razón. Si yo tengo un revólver y disparo sobre una persona los 12 tiros con mal tino, que no le pega a uno, a mí no me pueden decir que hubo abuso de arma. Lo que hay ahí es intención de matar. O sea, hay homicidio en grado de tentativa. Ahora, ¿por qué? Puede ser que si el resultado es homicidio porque lo maté, va a ser de 8 a 25, y simplemente porque tengo mala puntería va a ser menos. Entonces, para Sanchinetti, Jaco también, la pena tendría que ser la misma, porque lo que vale es la acción. Bueno, entonces en esto es lo mismo, lo que vale es la acción. Por eso el Código Civil estableció esa acción que comienza desde que una persona se desinteresa de manera manifiesta por los intereses ajenos. Fíjense la responsabilidad que nos está poniendo. Si usted cambia en esto y dice, yo actué sin dolo, quiere decir que actué con manifiesta atención y diligencia por los intereses ajenos. Fíjense la importancia que nos trae el código. Vamos a hablar de otro tema, los famosos daños no patrimoniales. La pregunta que nos hacemos es, ¿son nuevas denominaciones o son nuevos conceptos? ¿Por qué? Porque el daño moral, el famoso daño moral, ¿persiste ontológicamente como tal o hay un nuevo concepto que lo reemplazó? Estamos hablando de daño moral, y yo digo, no existe el daño moral. Cuando yo le digo a Waldo que el daño moral no existe, dice que es una cuestión semántica. Y yo creo que no es una cuestión semántica. ¿Por qué? Porque nadie le cambia el nombre a una cosa simplemente por el gusto. Porque, por eso digo, ontológicamente, no es lo mismo decir daño moral
que afecciona a los legítimos intereses espirituales. Si no, diríamos daño moral. Fíjate este detalle. El Código Civil y Comercial utiliza la palabra inmoral 3 veces. Moral y buenas costumbres 9 veces. La palabra moral solita 5 veces. Idoneidad moral 1 vez. Deber moral de fidelidad, si no queda otra ahora el matrimonio. Derecho moral sobre la obra intelectual, a los autores. Lo entregado en cumplimiento de deberes morales o de conciencia, el famoso pago sin causa. Y utiliza solamente la palabra daño moral en el artículo 744 inciso F, que son qué bienes no son garantía, o sea, de los acreedores. Entre ellos la indemnización por daño moral. Yo creo que fue un error porque esta parte de que bienes no integra la garantía patrimonial hacia los acreedores, lo debe haber redactado alguien que no leyó la segunda parte del código. No, daño moral no existe más. Ha desaparecido. Toda la biblioteca de daño moral tienen porque no sirve para nada. Es empezar a hablar otra vez de daño moral, daño moral. Hay un libro que dice, sí, la verdad está muerto, estuvo bien el autor. Ahora no me acuerdo el nombre, lo debo tener por ahí el libro. No es lo mismo, ontológicamente es nuevo esto. Pero lo vamos a seguir llamando daño moral por costumbre. Y yo digo, no, si tiene un nuevo nombre, usa el nuevo nombre, porque quiere decir que el concepto es nuevo. El nuevo concepto de daño como la lesión de... Fíjense qué claro que es el código hoy y qué profundo que son los cambios. El nuevo concepto de daño como la lesión a un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, artículo 1737, introduce otro objeto posible a ser lesionado y que es el simple interés. Si no, no diría derecho o interés. El 1737 dice, hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento. Fíjense lo profundo que es esto. Un interés. El 1717 cambia el paradigma del sistema, ya no gira, como habíamos visto, en derredor de sancionar al dañador del 1066, sino que ahora hay que reparar el daño que experimenta una persona. Tenemos cada vez, vamos profundizando y tenemos cada vez más cambios. La asimilación de la paridad de obligación de reparar todos los daños causados tanto por violación del deber de no dañar, como por incumplimiento de una obligación. Y esto lo remarco y vamos a ver las cuestiones prácticas del 1716. ¿Qué deja atrás? Deja atrás las diferencias que había entre el 522 y el 1078. El 522 que decía que el juez podrá reconocer el daño moral, que no lo reconocían nunca en las relaciones contractuales, mientras que el 1078 presumía la existencia del daño moral respecto a determinadas personas y en determinados casos. Hoy esto ha cambiado. Entonces, fíjense que hoy no hablamos más de daño moral, ¿por qué? Porque hablamos de afecciones espirituales legítimas. Afecciones espirituales legítimas. Entonces uno me dice, sí, es semántico. Sacamos daño moral, ponemos... No, señor. Y no es así. ¿Por qué? Porque la definición de afecciones espirituales legítimas están en el 1741. ¿Qué es una afección legítima? Es una insatisfacción injustificada. Esto es, como vimos antes, el daño no justificado debe ser reparado. Y acá entonces decimos, si el 1741 me dice que la cuantía será calculada sobre la base de satisfacciones sustitutivas y compensatorias, ¿de qué? ¿Sustitutiva y compensatoria de qué? De una satisfacción. Entonces la afección espiritual y legítima es afectar mis satisfacciones. Yo pregunto, si yo tengo un banco con 10 cajas, ¿por qué hay 3 cajeros que atienden? Porque el banco se ahorró 7 cajeros. Mi tiempo vale tanto como los 7 cajeros del banco. Y eso para mí es una insatisfacción tener que esperar 45 minutos porque el banco se ahorra 7 cajeros. Y alguien me lo tiene que pagar. Mi tiempo vale. El del banco es utilidad. Y creo que los bancos han ganado mucho. Acá en la provincia de Buenos Aires se sancionó al Banco Provincia por demorar más de 30 minutos en atender a la gente. La pregunta es, si voy a tardar, debo estar sentado, debo tener un baño público. ¿Por qué? Porque todo lo demás son insatisfacciones que me está provocando el banco, como proveedor. ¿Por qué me tengo que someter yo a todas esas insatisfacciones que me provoca él? Fíjense, ¿y por qué usted no tiene derecho a protestar por eso? ¿No? Si dijimos que era el simple interés. El simple interés es ser bien atendido y el simple interés es manejar mi tiempo, no que no manejen.
Con el amigo Héctor Soto tenemos una discusión porque él sigue insistiendo en que hay pequeñas insatisfacciones que deben ser toleradas para vivir en sociedad. Yo las reconozco. Caminar por la calle y que un colectivo que no arregló la bomba inyectora me llene de humo negro, y bueno, ¿qué vamos a hacer? No lo voy a levantar por eso. O que toque una bocina y me reviente los tímpanos. Estoy viviendo en Buenos Aires, estoy viviendo en sociedad. Acá sí yo levantaría a alguien si me hace eso en Tandil. Pero acá realmente, ahora, ¿por qué yo tengo que tolerar en las relaciones de consumo que el proveedor me genere insatisfacciones? ¿Por qué? Porque normalmente me genera esas insatisfacciones a partir de que él tiene satisfacciones económicas. Entonces me hace esperar porque tiene menos personal. Y ni que hablar otras tantas. Entonces, tenemos que todas las repercusiones, ¿cuáles son todas las repercusiones no patrimoniales? ¿Cuáles son los derechos personalísimos de la víctima? Las afecciones espirituales legítimas y la interferencia de su proyecto de vida o plan de existencia vital de la persona. Eso lo tenemos en el código. ¿Por qué dice proyecto de vida o plan de existencia vital? ¿Qué diferencia hay? Porque uno está diciendo, ¿cuál es mi plan de vida hacia el futuro? Mi proyecto de vida es minuto a minuto. Yo proyecté hacer varias cosas. Me levanté a la mañana y dije, voy a hacer todo esto. Mi proveedor de internet me corta internet. Llamo telefónica y no tengo teléfono. Pregunto yo, ¿están afectando mi proyecto de vida para ese día? Sí. ¿Tengo una afección espiritual? Sí. ¿Me ha generado una insatisfacción? Sí. ¿Me debe indemnizar? Sí, por supuesto que me debe indemnizar. Entonces, el llamado precio al dolor, que era el famoso daño moral, ahora, según dice nuestro querido Lorenzetti, es el precio al consuelo. Y no hay daños mínimos, no existen daños mínimos. Que habrá procedimientos distintos para estos daños es otra cosa. O sea, recuerdo hace muchos años, mi señora, que también es abogada, ejercía en el Departamento Judicial de Morón, tuvo un caso donde un cliente que tenía otra situación ya hacía tiempo, me dice, mire, me llegó esta demanda. Mi señora no lo podía creer. Debe tener guardada todavía el caso ese porque se transó. Le inició una demanda vecino a su vecino porque el gato del vecino le había orinado la cortina de la cocina. Yo entiendo que eso no puede llegar nunca a tribunales. Había llegado. Es más, conozco otro caso donde dos vecinos se pelearon porque uno con el coche rompió el caño de desagüe. Inició una demanda. Se transó y como no tenían cambio, el secretario sacó rápidamente plata para darle el cambio y terminar con la causa. O sea, hizo de banquero el secretario, se terminó en ese momento. El hecho de que haya que tener sistemas de atención comunitaria, acá en Tandil existe la mediación comunitaria gratuita para estos pequeños conflictos, no significa que no se tenga derecho a reclamar los daños mínimos. Y bueno, repetir sobre el tiempo, porque esto es importante. Y esto tiene que ver con la tutela de la persona humana constitucionalmente incorporada a nuestro Código Civil. El monto de la indemnización, volvemos al 1741, y acá yo di esta charla también para los colegas, jóvenes colegas de AETSIA, que es una organización de abogados de seguros del interior, y se armó una linda discusión sobre este tema. Porque lo que ellos me decían es que la forma que está establecido en 1741 no difiere del anterior. El daño moral lo va a seguir estableciendo el juez a su criterio. Yo le dije, no es así. Porque si dice que debe ponderarse las satisfacciones sustitutivas y compensatorias, yo las tengo que probar y yo las tengo que pedir. Y tengo que decir por qué es sustitutiva. Si yo tengo la desgracia de que un hijo tuviera un accidente, un hijo menor tiene un accidente, ¿cómo no voy a decir, en lugar de decir el daño moral que sufre el padre por ver a su hijo lesionado o el propio damnificado, decir, mire, lo sustitutivo es que yo quiero estudiar en Salamanca y que el dañador me pague los estudios en Salamanca? ¿Por qué? Pero porque soy un muy buen estudiante secundario, estoy por obtener el ser abanderado, estar en medalla de honor, en la lista de honor como estudiante, pero no tengo los recursos para ir a estudiar a Salamanca, Harvard, y para mí eso sería la satisfacción compensatoria de este daño que me han provocado físico. Con lo cual, hoy creo que
cambiando este concepto de daño moral, esto de las satisfacciones sustitutivas y compensatorias no hay que dejárselas al juez. No hay, si el juez obviamente no dice nada, va a seguir mentalmente pensando en el daño moral. Pero si yo le demuestro, y se lo puedo demostrar de mil maneras, probarlo y probarlo, que era parte del proyecto de vida de mi hijo, que era parte del proyecto de vida mío, que se ha visto modificado, entonces, ¿cómo voy a sustituir y compensar esa insatisfacción o esa afección espiritual? Y de esta manera, se lo dejo al juez y se lo muestro al juez. Y me va a tener que decir fundadamente por qué no me lo va a aceptar. Pero hoy hay que probar. Ya no hay que dejar que se presuma. Volvemos a esto de que el Código establece un único tratamiento para el cumplimiento del deber de no dañar como el incumplimiento de una obligación. El 1744 dice que impone que el daño debe ser acreditado por quien lo invoca, salvo que la ley lo impute o presuma. 1769, probado el daño, ya tengo directamente hecho el reproche de responsabilidad. Pero después agrega, o bien surja notorio de los propios hechos, de manera que se deba presumir la insatisfacción injustificada cuando surja notoria. Esto es evidente y clarito. Si yo lo apruebo va a ser bueno, si no lo dejo, se presume que ocurrió esa insatisfacción y que el juez evaluará el monto. Fíjense que ahora ya no está más el 522 donde la indemnización quedaba a la potestad del juez. Ahora es obligación, cuando lo piden, que el juez reconozca la existencia de la afección espiritual legítima. No hay una cuantía legal que establezca insatisfacciones tolerables, que nos habíamos visto, y las únicas diferencias están enunciadas en el 1718. ¿Cuáles son las únicas eximentes que dicen el daño fue justificado? La legítima defensa, el estado de necesidad y el ejercicio regular de un derecho. La ley 17418 de seguros establece en el artículo 41 un término para pagarse al acreedor asegurado, pero no regula las consecuencias de la mora del asegurador. Entonces, como toda ley especial, lo que no regula la ley especial es que la norma general. Y el Código Civil y Comercial sí regula y impone la reparación indemnizatoria del daño causado por la mora. Y el 1709 dice y establece una clara prelación en las normas indisponibles en materia de responsabilidad que hace priorizar a los derechos del consumidor. Quiere decir, ¿puede la persona que debía cobrar de la aseguradora reclamar, además de la indemnización que le debe la aseguradora, una indemnización por afección a los legítimos intereses espirituales? Sí que puede. Puede tranquilamente, porque la mora causa una insatisfacción. Mucho más cuando la mora de quien cobró por entregar un papelito está violando una expectativa económica razonable. Por lo tanto, hoy las aseguradoras se están encontrando con que, además de reclamarle lo que debía haber pagado, además de los intereses que piden que se ponga sobre esos montos, le están pidiendo, todavía llamado daño moral, que no es otra cosa que la indemnización por la insatisfacción causada por la mora. La sanción pecuniaria disuasiva, extrañamente sacada del Código Civil, pero que persiste en el artículo 52 bis, pero no solo en el 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. El 52 bis, fíjense que muchos dicen, el daño punitivo se aplica cuando el proveedor tiene la costumbre habitual de violar sus obligaciones respecto de sus acreedores, cuando se beneficia no cumpliendo. Eso no lo dice el 52 bis. El 52 dice, el proveedor que no cumple sus obligaciones legales o contractuales. Fácil, más fácil, imposible. El juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor. No exige que haya que probar que no cumplía nunca, no hay que probar que se beneficiaba. No lo dice el 52 bis, no le hagan decir a la ley lo que no dice. Después se establece que lo más importante es que cómo se va a graduar. Ahí sí, en la graduación de la pena puedo pedir y demostrar que debe ser muy severa la pena porque se está beneficiando con no cumplir y que además es habitual que no cumple. Pero no es el requisito para la existencia del daño, sino para la graduación. Y aclara que esto es independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Insisto,
de otras indemnizaciones, no dice de cuáles. Fíjense lo que dice el artículo 64 de la ley 27442 de defensa de la competencia. Las personas que incumplan las normas de la presente ley, a instancia del damnificado, serán pasibles de una multa civil a favor del damnificado que serán determinadas por el juez competente, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la otra indemnización. Quiere decir que yo puedo pedir el 52 bis más la ley de cumplimiento de las normas de defensa de la competencia. Y defensa de la competencia, y le agrego, y de lealtad comercial. Fíjense, la ley establece una multa chiquitita, 200 millones de pesos, de unidades, 200 millones de unidades móviles. El DNU estableció que iba de 1 a 10 millones de unidades móviles. Establece así. El DNU, fue invitado por el anterior gobierno, modificó una pena por decreto, lo que no se puede hacer, pero bueno, no se puede subir, no se puede bajar tampoco, pero la bajó. De 200 millones de unidades lo bajó de 1 a 10 millones de unidades. En el 2020 se dictó cuánto vale la unidad móvil, que es 40 pesos con 61. Así que según la ley, la indemnización máxima que debe pagar por incumplimiento de la ley de defensa de la competencia es nada más que 8.122 millones de pesos, y de acuerdo al DNU, 40 millones de pesos. Es la multa que le van a aplicar. Fíjense qué es lo que nos dice la ley de defensa de la competencia, y piensen en seguros. Yo voy a leer la ley y ustedes piensen en seguros. Sujetar la compra o venta a la condición de no usar, adquirir, vender o abastecer bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados por un tercero. Es, no te vendo el coche, si no contratás el seguro con tal compañía, o no te lo entrego. Imponer condiciones discriminatorias para la adquisición o enajenación de bienes o servicios sin razones fundadas en los usos y costumbres comerciales. ¿Usted quiere que no le cobre la renovación de la tarjeta? Bueno, tiene que aceptar que le metamos este seguro de salud plus y este seguro de accidentes personales. Si no, lamentablemente, esto es violar la ley de defensa de la competencia. Y el último, y el más interesante, prestar servicios a precios inferiores a su costo sin razones fundadas en los usos y costumbres comerciales. Vamos a ver un detalle. Si a mí me presenta un balance una aseguradora que dice todo lo que facturé de prima es insuficiente para pagar siniestros, que es mi función, pagar siniestros, y tengo pérdida técnica, y vuelvo a tener pérdida técnica, quiere decir que está vendiendo por debajo del costo. Si siempre me dijeron las aseguradoras, la prima es la medida del riesgo, el riesgo es mayor que la prima, estoy vendiendo por debajo del riesgo. Me di mal. Yo tengo reserva de desviaciones de siniestralidad, tengo reserva o ajuste de la reserva de compromiso con asegurados en virtud del IBNR, y así todo, tengo pérdida técnica, que estoy vendiendo bajo el costo. Quiere decir que en cualquier momento yo podría, como asegurado, pedir que se le aplique una sanción. Alguien me dirá, no, para eso está la superintendencia, que tiene control exclusivo y excluyente. Cuando la Secretaría de Comercio Interior, a través de la Subsecretaría de Defensa de la Competencia del Consumidor, exigió a las aseguradoras que cada 3 meses tenían que decir cuánto es el costo del seguro de un determinado automotor, hubo algunas que no lo presentaron, no perdamos tiempo en esto, otras se olvidaron, y les aplicó una multa la Secretaría de Defensa de la Competencia del Consumidor. Apelaron 2 aseguradoras. Una llegó a la Corte la rechazó. Lo interesante es lo que dijo en la otra caso. Dijo, a ver, la Secretaría de Comercio, la Subsecretaría de Defensa de la Competencia del Consumidor, depende de la Secretaría de Comercio, que depende del Ministerio de Economía. La Superintendencia, ¿de quién depende? El Ministerio de Economía. Esto es un problema administrativo interno. Así que la justicia no tiene que decir nada. Pónganse de acuerdo a través del Ministerio quién aplica la multa. Y nadie más protestó y pagaron la multa. Quiere decir que, y además aclaro, siempre he dicho y voy a seguir diciéndolo, el artículo 8 que establece la competencia exclusiva y excluyente de la superintendencia es solamente ilimitado a la constitución y aprobación de los estatutos y el registro de la misma como entidad de seguros. Después no lo vuelvo a repetir, no lo ponen en el 67, que es las atribuciones. Así que acá muchos tomaron un artículo 8 bien limitado y lo quisieron establecer para toda la ley. Y no es así. Que la Corte Suprema ya ha dicho de que el determinar
si una aseguradora que está haciendo ejercicio anormal es una cuestión discrecional técnica y solamente la puede hacer una entidad técnica, es una cosa distinta de atribuirle, que excluye todo otro control. Porque eso yo decía, a ver, quiere decir que la municipalidad no podría controlar las violaciones a determinadas normas sanitarias, quiere decir que el Ministerio de Trabajo no podría controlar las relaciones laborales. O sea, en esto, en las relaciones de consumo es clarita la competencia para aplicar la sanción. Y ahora vamos a otro tema, porque el código se las trae, ha traído novedades de todo tipo, y todos los días encuentro una nueva. Porque no tengo nada que hacer, en cuarentena sigo buscando. Ustedes recuerdan que cuando teníamos que estudiar las distintas formas de extinción de las obligaciones, decíamos, o una de las formas de extinción de las obligaciones es la transacción. Bueno, hoy no existe más eso. Nos han cambiado todo. Y hoy nos dicen, la transacción es un contrato. Entonces me pregunto yo, hasta ayer lo llamábamos tercero. ¿Y hoy cómo lo llamamos? Oferente de un contrato de transacción. El tercero que va a la aseguradora ya no es el tercero que va a hacer un reclamo administrativo, es un oferente. Es el que va a ofrecerle a la aseguradora celebrar un contrato de transacción. Mire cómo cambió. Porque si yo soy oferente, pues el damnificado puede no ir a la aseguradora a requerir una mediación, donde no hay mediación, promover la demanda, o terminada la mediación sin acuerdo, iniciar la demanda, o dirigir una oferta de contrato de transacción a la aseguradora del dañador. Le está ofreciendo celebrar un contrato, porque el contrato está en el Código Civil y Comercial. Por lo tanto, la relación entre el oferente de celebrar un contrato de transacción y la aseguradora es una relación contractual de consumo, salvo que el que está ofreciendo celebrar ese contrato no utilice el bien dañado para su uso personal. Se aplica el artículo 990 y subsiguientes sobre buena fe y responsabilidad por las rupturas intempestivas de las tratativas contractuales, que están también reguladas en el Código, una cosa nueva. No estaban reguladas las tratativas contractuales antes, bueno, ahora están. ¿Y qué ocurre si yo le hago esa oferta y la aseguradora me dilata la inspección, me dilata el pago? Yo creo que por el artículo 990 yo le puedo decir, mire, retiro la oferta porque usted está haciendo un uso de la mala fe, postergando esto, e inicio las demandas correspondientes. ¿Y qué demanda voy a iniciar? La de daños y perjuicios por la violación de la buena fe en las tratativas contractuales. Fíjense la diferencia que hay entre hacer un reclamo de tercero y ofrecer un contrato de transacción en donde se obliga a la aseguradora a actuar diligentemente y con buena fe. Se mantiene la aplicación del artículo 332 que conocemos, el vicio de lesión. Porque si me ofrecen unas chirolas y yo acepté en el contrato de transacción, el contrato de transacción es posible anularlo si la aseguradora contribuyó o provocó a través del vicio de lesión que aceptase una indemnización menor. Cuando el oferente cuantifica su oferta, cuando yo voy y le digo, mire, acá tiene el presupuesto, esto, yo quiero tanto. En ese momento no puede retractarla. Sí, sabemos que hay una forma de retractar la oferta que es antes que llegue a conocimiento del aceptante. Pero acá se la estoy llevando en mano a la aseguradora, así que no puedo retractar esa cuantificación. Lo que es importante para asesorar a la gente que no vaya a pedir solamente, cuando va a hacer la reclamación, no vaya a pedir los daños solamente, sino además todos los demás rubros indemnizables, privación del uso, desvalorización del rodado en el caso de estar en un daño automotor, o uno dice, bueno, yo tengo tal incapacidad, tales son mis ingresos, o sea, estar asesorado por un abogado, aun cuando va a hacer la oferta de contrato de transacción. Ahí sí, Lorenzo Chariol, muchas gracias, y pues entonces hacer el cierre, y hemos trasladado exactamente una hora. Muchísimas gracias. Bueno, ahora, tal y como lo habíamos manifestado al inicio, pueden escribir en el chat las preguntas, sí,
las puede ir respondiendo de una manera ordenada. Bueno, le digo a Pavón que me dejó con la duda, Esther. Porque Esther Pavón me pregunta si las sociedades donde son todas mujeres van a tener que incorporar al directorio a los hombres. Dejó pensando. No dice eso la resolución. Andrés Morelli me pregunta si las empresas de medicina prepaga son agentes de salud. Sí, son agentes de salud, tienen que estar inscritas. Una pandemia no es previsible cuando se trata de virus, no puede equipararse a accidente de tránsito. Para mí, me dice alguien que es 573, 264, creo, un número, tiene un número, no sé quién es. No, lo que es previsible son las consecuencias de las pandemias. Yo no dije la pandemia. Hay una pandemia, sí, pero lo que va a pasar con la pandemia es lo que tiene que estar previsto. No podemos estar de emergencia en emergencia. No puede ser imprevisible las consecuencias de la pandemia. Dijimos que en una pandemia la cuarentena es la mejor forma de evitar la propagación. Bueno, la cuarentena trae efectos jurídicos. La pandemia no trae ningún efecto jurídico, salvo la sucesión de los que se mueren, o los gastos médicos a quien le corresponde pagar. Pero acá lo que estamos hablando es que lo que es previsible son las consecuencias jurídicas de la pandemia. Y no podemos seguir con leyes de emergencia. Entonces, lo que hay que empezar a pensar en esto es cómo regular las consecuencias jurídicas de las cuarentenas o los medios de prevención para evitar que se difunda una pandemia. Por supuesto, si fuera previsible la pandemia, ya teníamos la vacuna y no hay pandemia. Yo lo que quiero decir es, la pandemia en general es un hecho previsible. Que van a haber pandemias es previsible, que se van a difundir por la forma de comunicarse que tiene hoy el mundo es previsible. La cuestión es, desde el punto de vista jurídico, que los médicos hagan lo suyo respecto de las pandemias. Las formas de prevenir tienen que estar ajustadas a derecho de ahora en más. O sea, no podemos vivir siempre en emergencia. ¿Por qué? Porque el año que viene, dentro de 2 o 3 años, vuelve a ocurrir algo así, nos quieren meter una cuarentena, y yo no sé qué tan constitucional va a ser una cuarentena nuevamente basada en un DNU de emergencia. Eso es a lo que yo me refería. El derecho tiene que estar preparándose para esas situaciones. O sea, los accidentes de tránsito son previsibles, pero ya están regulados. Hay una ley de tránsito. Yo no digo que haya que haber una ley de pandemia, pero lo que hay que pensar desde el punto de vista jurídico es que no se puede vivir en emergencia, porque ya vimos las consecuencias que dice la Corte sobre las emergencias. Lo que hay que pensar desde el punto de vista del derecho es, si es previsible que vaya a haber pandemias, si es previsible que entonces van a tener que tomarse medidas preventivas que van a afectar derechos, bueno, ¿cómo se van a afectar? ¿Cómo se va a indemnizar los daños que provoque? ¿Cómo va a hacer el Estado para entrometerse en los contratos particulares? Desde el punto de vista del seguro. El seguro el año que viene, dentro de 2 o 3 años, no me puede decir, bueno, yo no tenía previsto que no iba a cobrar las primas porque la gente iba a estar en cuarentena. Y yo no tenía previsto que no se iba a poder denunciar los siniestros porque iba a estar en cuarentena. Y yo no sabía que había que pagar igual los siniestros. O sea, a eso me refería yo. No me estaba refiriendo a que la pandemia es previsible, sino a las consecuencias. S57 es Lilian, Carlos. La 57, la que manifestó ese parecer, es Lilian García. Está anónima, ¿viste? Está anónima, pero es ella, es ella. Si la pandemia es un hecho previsible, no se podría pedir aplicación del 1203 del nuevo código y otros similares porque no estaríamos en un hecho fortuito. Claro, yo posiblemente sinteticé demasiado la idea de decir la pandemia es previsible. Lo que es previsible es la consecuencia de la pandemia. Cuando hay pandemia, y cada vez van a haber más seguidas, sobre todo porque estamos en mega metrópolis sobrepobladas, en donde uno estornuda en San Isidro y se refiere a alguien en Avellaneda. Ese es el tema. Pero el derecho no puede vivir diciendo, ¿y ahora qué hacemos? O sea, y si tenemos un Estado que no quiere pagar los 10.000 pesos que está pagando, si no quiere ayudar a las empresas, la pregunta es, ¿vamos a estar siempre esperando la emergencia desde el punto de vista jurídico? Y si vamos al seguro, también vamos a tener ese problema. Fíjense lo que pasó en Estados Unidos. Estados Unidos es la panacea del libre mercado, de la libertad total de comercio. El estado de Utah dijo, ¿cómo
que hay cláusulas que excluyen las indemnizaciones por pandemia, sacó una ley retroactiva al mes de enero ordenando eliminar las exclusiones de cobertura por pandemia. Eso lo hizo Utah, que algunos dirán, bueno, ¿qué es Utah? Es un estado loco que tiene esas cosas raras. No sé si alguno de ustedes vio la constitución de Utah, porque ellos dijeron, vamos a reunirnos, trabajamos una vez y no trabajamos más. Está el derecho de familia, el derecho comercial, el derecho civil, todo en la constitución. En vez de hacer un código, puede ser, pero lo que me estoy refiriendo es que hay una intervención del Estado que está modificando contratos en Estados Unidos, diciendo, esto que usted excluyó no vale. No voy a esperar que los jueces lo declaren nulo. Vamos a dictar una ley retroactiva para que no está escrito eso. Eso es emergencia. ¿Qué es lo que debía haberse ocurrido? A ver, tendría que haber ocurrido que no estuviera excluida la pandemia y que mucho antes de que viniera la pandemia se supiera de que no se puede excluir, porque no se puede excluir y no tendría que estar en las condiciones de póliza. Nosotros, por ejemplo, en todo riesgo operativo, la pérdida de beneficios, está excluida la pandemia. ¿Qué tan justo es, qué tan injusto es? No sé. Ahora lo discutimos porque estamos con la pandemia. Lo discutimos esto el año pasado, no, porque la pandemia no ocurrió. Sí, pero ocurrir, y van a volver a ocurrir. A eso me refiero yo. Por supuesto que cuando, el 1203, cuando se dice estos casos fortuitos, ya cuando es reiterativo, las pandemias son reiterativas, el derecho no puede decir esto era imprevisible, que va a ocurrir frente a una pandemia. Yo no hago la pandemia, yo hago las consecuencias jurídicas de las situaciones que se toman en virtud de la existencia de una pandemia. Acá en nuestro país no solo se tomó una cuarentena prolongada, que ya pasó de ser nonotena, centenena, porque ya son más de 100 días, no son 40. Lo que estoy diciendo es todo lo que se hizo fue en emergencia, y las consecuencias jurídicas no están previstas. No hay una ley, como la ley de tránsito, que establece presunciones, establece formas, obligaciones. La pregunta es, ¿vamos a dejar de usar en periodos de gripe o de transmisión de todas estas enfermedades pulmonares, que son las que nos llaman las IRAC, infecciones respiratorias agudas? ¿Vamos a dejar de utilizar el barbijo? ¿O va a ser obligatorio desde el mes de mayo al mes de septiembre usar barbijo? Eso es lo que yo pido. Que no vivamos más en emergencia, que empecemos a regular, a pensar para la próxima pandemia, solucionar todas estas cuestiones. Solucionar todas estas cuestiones que son muchos más de las que me tocó a mí explicar. A ver, ¿qué otra pregunta hay? Lilian te contesta en el parecer más abajo, y dice que la pandemia incluye las consecuencias económicas y los accidentes de tránsito con todo el trabajo de previsibilidad aumentan, no disminuyen. No, el tema es las consecuencias de la pandemia. Entonces, yo sé, frente a una pandemia, ¿qué pasó en el año 2020? Esto. Bueno, eso, si vuelve a pasar, ya no es imprevisible. Si a mí me tiran una cuarentena, ya no es imprevisible. Ya ocurrió en el 2020. Eso me refiero. Los accidentes de tránsito, puedo discutir, pero eso llevaría mucho tiempo con Lilian, si realmente hay acciones de prevención seriamente. Por ejemplo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial tiene un hermoso edificio allá en Puerto Madero, como de 10 pisos, color naranja, no sé ahora qué color tendrá. Yo me pregunto cuántos accidentes y cuántas muertes evitó comprar otro edificio en la calle Corrientes. O sea, eso de que hay prevención es relativo. Hay unas hermosas camionetas que hacen multas, pero prevención se hace con educación, y la educación llega a las escuelas primarias. Yo pertenezco acá a una asociación que se llama Tránsito Entre Todos, que va a dar clases y todo a las escuelas, y después cuando salimos a dar una charla vemos a la madre que agarra a la nena, que nos escuchó a nosotros, y cruza esquivando coche por mitad de cuadra. Entonces, el problema es mucho más complejo en los accidentes de tránsito. Totalmente. A ver, si se prueba la relación causal de los responsables del daño pandémico, estos serían responsables ante los daños causados a las distintas naciones. Sí, esto es derecho internacional privado. O sea, hay naciones que no se les va a poder aplicar las normas de derecho, creo que es derecho internacional privado, salvo que el que lo produjo haya sido un Estado. Entonces estamos en derecho internacional público, y va a ser peor, porque no hay un tribunal para lo cual los grandes dañadores del mundo no se someten al Tribunal Internacional de la Haya, del penal.
O sea, China no está, Rusia no está, Estados Unidos no está. Así que bueno, Claro. el derecho existiría, pero no. Pablo Romano dice, ¿por qué motivo la aseguradora, ante el reclamo administrativo del tercero oferente del contrato de transacción, Sí, no bueno, reconoce rubros, como por ejemplo privación de uso, daño moral? el tema es el siguiente. Cuando yo llevo la oferta, ahora es una oferta de contrato de transacción, yo tengo que hacerla en un formulario que ellos me ponen, pero yo tengo que hacer mi nota igual. En mi nota yo tengo que hacerlo casi una predemanda. Acá en Tandil se estila mucho, muchos colegas hacen una predemanda. Sin poner la prueba, sin relatar mucho la responsabilidad, o sea, hablan de los hechos y los rubros, y lo justifican. Lo que hace la aseguradora es hacerme una contraoferta, porque yo le estoy diciendo, yo reclamo tanto, supongamos yo reclamo 353.000 pesos, y ellos me hacen una contraoferta. Lo que pasa es que ante mi demanda o predemanda justificada con elementos, certificados médicos que me determinan la incapacidad, le estoy arrimando mi recibo de sueldo, le estoy diciendo qué otras actividades deportivas o sociales realizaba, le estoy haciendo todo eso. Me hace esto, yo creo que está violando los conceptos de la buena fe en las tratativas contractuales. Cuando yo inicie mi demanda, porque no voy a aceptar la oferta, entonces voy a iniciar mi demanda por daño, también inicio la demanda por violación de las tratativas contractuales, porque es de mala fe. No me puede, frente a alguien que le está diciendo, mira, acá hay un médico que me está diciendo que tengo 35% de incapacidad. Acá tiene que yo era profesor de guitarra, que no voy a poder seguir siéndolo. Acá le estoy dando todo lo que sería la demanda, viene y me ofrece 20.000 pesos. O sea, tenemos un caso ahora en Tandil, paradigmático, una persona que tiene declarada en el hospital, no es que fue a buscar al médico, un 45% de incapacidad física. Su necesidad económica hace que haga la presentación de la predemanda a través de un colega que pidió 450.000 pesos. Es su necesidad económica. Yo creo que el caso de la incapacidad y todo lo demás es mucho mayor. Le ofrecieron 20.000 pesos. ¿Por qué? Porque siempre estaba, yo no estoy obligado a transarme. Porque él viene y hace una reclamación administrativa previo a iniciar una acción judicial. No, es una oferta de contrato de transacción. No existe más la transacción como extinción de las obligaciones. Es un contrato. Y si yo estoy llevándole una oferta para celebrar ese contrato, me tiene que decir, no acepto su oferta, o hago una contraoferta. Pero la contraoferta tiene que ser de buena fe, seria y fundada. 20.000 pesos contra 500.000 no creo que sea justo, y eso tiene que ser sancionado. Eso tiene que ser sancionado porque me hizo perder tiempo, porque si yo voy con mi oferta de contrato, me la reciben y al día siguiente me llaman por teléfono y me dicen, no acepto su oferta. Eso es actuar de buena fe diligentemente. Darme una bicicleta, mandarme a revisar por un médico, tardar 8 meses para decirme, le ofrezco 20.000 pesos, o no le reconozco, en el caso, la privación del uso, porque a mí se me ocurre, bueno, está bien, pero me lo tenía que haber dicho de entrada, no me tenía que hacer perder tiempo. Porque yo hice una oferta de contrato. Usted tiene obligación de ser diligente y actuar con buena fe. Esto es lo que cambió en el paradigma. Claro, el doctor Romano dice, eso mismo hago yo, prácticamente una demanda, y ellos contraofertan basado solo en los daños materiales. Y Esther Pavón dice, en los casos en que la oferta es tan mínima, debería la compañía ser sancionada. Coinciden, Bueno, Carlos. pero ¿cómo sancionada? Sancionada en virtud del Código Civil, no por la superintendencia que no la va a sancionar por eso. Y la Claro. DOA ahora es decorativa. Pese al buen esfuerzo y trabajo que realiza el personal de la DOA. Lo que pasa es que no tiene elementos de coacción. Alguna vez alguna aseguradora que está no muy santa y teme alguna sanción, va y soluciona ese problema porque es uno entre miles que se abusó. Pero yo creo que hay que insistir en que uno cuando la presenta, ellos dicen es reclamación de reclamo, porque además reclamación no van a usar el castellano. Reclamo es el canto de amor que le hace un ave a otra. En el castellano, cuando uno pide, es reclamación. Pero bueno, como dice Oscar, no perdamos tiempo en lo semántico. Pero no, lo que tiene que poner en la nota de reclamación es oferta de transacción. Oferta de contrato de transacción. Para que le quede claro a la aseguradora. Más allá de llenar el formularito que dice reclamo del tercero, que me pide.
mi nota y mi documentación va con una nota, yo pido que me sellen, yo estoy haciendo una oferta de contrato de transacción, porque si la pregunta es, ¿tiene trascendencia que lo hayan eliminado como forma de extinción de las obligaciones y lo hayan puesto como contrato? Sí, tiene trascendencia, si no, no hubieran hecho el cambio. Si el cambio lo hicieron y me dijeron contrato de transacción, por supuesto que quienes le hicieron eso rápidamente, y varios colegas que conocen el tema me dijeron, esto es una barbaridad, vos no sabés las consecuencias que esto va a traer. Y yo le dije, sí, yo las sé y las voy a exponer. Ya no es más un reclamo tercero, sino que es una oferta de contrato de transacción. Y que si la aseguradora no es diligente ni actúa de buena fe, además de reclamar lo que antes reclamé, además voy a reclamar la indemnización que corresponde, porque dice, así lo dice el código, que se puede reclamar los daños producidos por esa mala fe o falta de diligencia en las tratativas contractuales. O sea, prima, hoy tiene una gran fuerza el concepto de buena fe en todo el código. Y la buena fe no es la ausencia de mala fe. La buena fe que viene de las famosas ordenanzas no me acuerdo, de Alcalá, es cuando se trajo el código canónico, las normas canónicas al ordenamiento civil ordinario. Y ahí al concepto que tiene, el concepto, llamémosle católico, de hacer el bien otro, es pensar en el otro. Cualquiera puede leer Mateo 25:40, cuando hay la regla de qué es lo que debe hacer uno. Y ahí eso se introduce y dice, la buena fe, no hay que calificar, eso lo discutía yo con Morandi cuando él tenía un trabajo muy bueno, obviamente, sobre la buena fe creencia, la buena fe probidad, la buena fe diligencia. Yo decía, no hacía falta, doctor, dividir la buena fe en tres. Es tratar los intereses ajenos como si fueran los propios. Ser diligente en proteger los intereses del otro como si fueran los míos. Eso es buena fe. Y hacer que una aseguradora me reciba todos los papeles para decirme 2 meses después de que puso el coche, le ofrezco el 10%. Eso es mala fe. Es no cuidar mis intereses como yo tengo que cuidar los de ellos. Sin cometer fraude, sin exagerar. Pero por eso yo creo que esto es fundamental. Esto es una oferta de contrato de transacción, se rige por las normas del Código Civil que establecen que las partes deben actuar con buena fe y hacerse responsables de los daños que provoca la interrupción de las tratativas contractuales, de negociación contractual. Sí, Esther Pavón dice que debe ser sancionado económicamente cuando un juez dicte sentencia, habría que pedirlo en un rubro diferente. En virtud a eso, yo pongo, además del hecho, estoy demandando al dañante, y cito en garantía de la aseguradora, puedo decir, y asimismo demando en este mismo acto y con la misma causa, a la aseguradora que violó la buena fe y la diligencia exigida en el Código Civil Comercial a las tratativas contractuales cuando yo fui a hacerle una oferta de contrato de transacción que hizo esto. Al último el juez me dirá, esto va por otra causa. Son 2 causas separadas. Usted acá está demandando a fulano, al señor José, porque le chocó el coche, y acá está demandando por otro motivo y otra causa a otro. Podrán ser 2 demandas. Pero que tengo derecho a demandarlo y que además soy un consumidor. En esa relación de llevarle la oferta de contrato, soy consumidor y tengo acción directa, porque estoy haciendo una tratativa directa de contrato de transacción. Por lo tanto, la acción esta, no tengo necesidad de un beneficio de liquidar sin gasto, porque al ser consumidor en provincia de Buenos Aires, tengo total gratuidad. En Capital Federal, los juzgados comerciales dicen que no hay gratuidad, sino que no pago tasa, nada más. Porque te hacen pagar el anticipo de los peritos y te hacen pagar las cosas. En cambio, en provincia de Buenos Aires, clarita la ley de defensa del consumidor que dice ningún cargo económico, nada. Es clarita en Buenos Aires. Pero sí, claro que hay que demandarlo, porque o una de dos, o no reciben más ofertas de contrato de transacción, dicen, no, nosotros no recibimos y ni se demanda, o se comporta como hay que comportarse de acuerdo a lo que dice el código. Bueno, empiezan los elogios, brillante exposición, muchas gracias, Pablo Romano, excelentes todos. No te los voy a leer todos, Oscar, porque, Carlos, porque los está leyendo conmigo. Así que no sé si les parece,
coincido que fue clarísimo y ahora sigue siendo re interesante, pero veo que ni has bebido un sorbo de agua, así que vamos a compadecernos de vos y nuevamente vamos a... le agradezco al doctor Oscar Benclovic, que sí, él es amigo viejo y viejo amigo, pues ya los dos peleamos caras, así que no lo vamos a hacer los jóvenes. Y sobre todo al Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Loma de Zamora, al cual yo pertenecí, pedí mi suspensión porque me iba a también y solamente me manejo con la matrícula de mi señora, que sí está matriculada acá en Azul. Pero yo soy, digamos, un colegiado en Lomas, porque si quisiera retomar mis actividades tengo que volver a Lomas, así que yo soy muy agradecido al instituto y al colegio sobre todo. Muchas gracias. Y nosotros agradecemos a todos los participantes y te pido que repase todos los agradecimientos porque están los miembros del instituto y conocés muchos de los participantes que han sido numerosos, así que la próxima reunión será informada por este medio. Y gracias, Bueno, Carlos, por el extra de la paciencia que has tenido con nosotros. Cualquier duda que tengan, mi correo es mi apellido y Carlos, esquiavocarlos@yahoo.com.ar. Así que fácil, pues tienen apellido y nombre y @yahoo.com.ar. Cualquier consulta, siempre que tengan con mi exposición, porque esta misma exposición la di en el Colegio Público de Abogados y hay una colega que quiere que yo le redacte una demanda. Eso excede un poco una consulta sobre el tema. Pero muchas gracias a todos y nos veremos. Ya lo creo, pronto. Gracias. Oscar.